Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En esta ocasión abordaremos el tema relacionado con la programación de Aprende en Casa 3, que se denomina Panorama del Periodo 2, el cual tiene como principal aprendizaje esperado ordenar secuencialmente hechos y procesos desde el inicio del movimiento de independencia hasta el fin del porfiriato y localizar los cambios en la organización política del territorio mexicano hasta la República restaurada. Ok, entonces lo que vamos a analizar en este video es, son los principales hechos que ocurrieron de 1821 a 1910. En 1821, que es el momento en el que nace México como un imperio, según lo habíamos revisado en el video anterior, y hasta 1910, que es cuando inicia la Revolución Mexicana. ¿Okay? Esta etapa se le denomina como el siglo XIX mexicano, y en ella pues surgieron varios momentos históricos que vamos a analizar a través de una línea del tiempo, porque es lo que nos pide el aprendizaje esperado, ordenar secuencialmente hechos y procesos. ¿Okay? Ya hicimos ese ordenamiento de los hechos y procesos desde el inicio del movimiento de la independencia al hablar en el video anterior de las etapas de la guerra de independencia. En esta ocasión entonces nos enfocaremos en el siglo XIX mexicano, es decir, los principales momentos de la historia de México, desde su inicio en 1821 hasta 1910. Y también vamos a ver a grandes rasgos qué cambios en la división territorial se dieron desde 1821 hasta 1910. Pues bien, para poder entonces realizar video y llevarlo a lo puedan ustedes ver este tema, pues veamos esta línea del tiempo. Esta línea del tiempo que estamos viendo aquí, entonces va de 1821 a 1910, ¿de acuerdo? Supongo que a lo mejor los datos los hechos históricos que estamos viendo aquí no se están observando. En un momento estaré haciendo lo que es acercamientos para poder irlos observando y podamos analizar esta línea entre todos. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta que de 1821 a 1910 existieron estos momentos históricos de la historia de nuestro país. El primero sería el primer imperio mexicano, de 1821 a 1824, y quizás un poco antes, es cuando se termina la etapa del imperio mexicano, pero en 1824 es cuando México se convierte en una república federal, ¿de acuerdo? Durante estos 3 años de imperio mexicano, algunos dicen 1 y medio, algunos 2, todo eso va a depender de las fuentes históricas que analicemos. Se le va a denominar el primer imperio mexicano, ¿ok? Es decir que México tuvo un momento en que fue una monarquía. México nació siendo un gobierno monárquico constitucional, que es el del primer imperio mexicano. Posteriormente, en lo que es de 1864 a 1867, vamos a tener el segundo imperio mexicano. Es decir que México ha sido imperio o ha sido monarquía 2 veces en su historia, de 1821 a 1824 y de 1864 a 1867, y México, por lo tanto, desde que es México, ha tenido 2 emperadores, Agustín de Iturbide, que es Agustín I, y Maximiliano de Habsburgo, ¿de acuerdo? Entonces son los 2 momentos de la historia de México en que México fue una monarquía. Posteriormente vamos a tener la primera etapa republicana de México, que se caracteriza por una serie de conflictos entre federalistas y centralistas durante prácticamente de 1824 a 1857. También en este periodo de la primera etapa de la República Mexicana, no solamente fue un tipo de república. En un principio México se establece en 1824 como república federal, es decir, que cada estado va a tener su propio gobierno o su autonomía, ¿sí? En cambio, en 1836 se va a establecer la república centralista y van a haber varios cambios
que van a generar posteriormente a otros procesos históricos que se irán viendo a lo largo de estos videos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le denomina como la etapa republicana de México o la primera etapa de la república en nuestro país, cuando surgen lo que son el periodo de la república federal y la república centralista, es decir, cuando existen estos conflictos generales entre federalistas y centralistas, es decir, que no hay un proyecto de nación donde todos los mexicanos en esta época estén jalando parejo para crear pues un sistema de gobierno estable, ¿de acuerdo? Entonces esa es la primera etapa y van a ocurrir durante esta etapa también una serie de invasiones, ¿sí? Invasiones a lo que es a nuestro territorio, porque pues nació como se estableció como una nación vulnerable y era pues un blanco fácil para las potencias tanto las de Europa como posteriormente las que se van a establecer aquí en América, particularmente pues Estados Unidos. Y entonces es ahí donde vamos a tener durante esta etapa 4 invasiones extranjeras. La primera va a ser la de el intento de reconquista por parte de España. España va a querer reconquistar México en 1829, pero finalmente este intento de reconquista no se va a llevar a cabo y en 1836 termina pues reconociendo la independencia de México. Esa fue la primera invasión extranjera que sufre México, ¿de acuerdo? La segunda, en 1838, con la llamada Guerra de los Pasteles. Ahí se da la invasión de los franceses, que más que invasión a nuestro territorio propiamente, fue un bloqueo comercial en lo que es en el puerto de Veracruz. Por eso se le denomina, como la primera intervención francesa en 1838 y todo tuvo que ver con un pastelero francés, ¿verdad? Que entonces por eso se le denominó Guerra de los Pasteles. La tercera invasión que va a sufrir México es en 1846-47 con la guerra de la invasión estadounidense, la guerra entre México contra Estados Unidos, en donde pues México pierde prácticamente la mitad de su territorio que se va a anexar posteriormente a lo que es al país estadounidense. Esa sería la tercera invasión que sufre México en esta época del siglo XIX. Y finalmente vamos a tener en 1862 la segunda intervención francesa, ¿okay? Que esa va a ser permitida por grupos conservadores en México para instaurar un sistema monárquico en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces esta es la primera etapa de la República Mexicana, ¿sí? Sufre lo que son estas 4 invasiones y posteriormente pues se va a establecer lo que es el Segundo Imperio Mexicano. Pero de 1857 a 1864 se va a generar en nuestro país un conflicto en donde van a estar 2 ideas que parten de los federalistas y centralistas, pero que posteriormente van a dar forma a otra forma de pensamiento que van a ser los liberales y los conservadores. Entonces, durante la Guerra de Reforma, se van a enfrentar estos 2 grupos, los liberales contra los conservadores, debido a la promulgación de una constitución que fue la de 1857, en donde emanaron una serie de leyes denominadas leyes de reforma, leyes que tenían la intención de separar sobre todo a la Iglesia del Estado, ¿sí? Era lo que se quería, restarle menos poder a la Iglesia, ¿sí? Que durante la etapa de la República el catolicismo fue oficial, era la única religión que se tenía que practicar en México, pero con la reforma se estaba abriendo la posibilidad de esta libertad de culto, además de otras libertades que forman parte de estos sistemas democráticos de la actualidad, ¿no? Entonces, por eso el periodo de la reforma fue muy importante para nuestro país en el sentido de que se estaban generando ideas liberales que posteriormente pues formarían parte de las garantías individuales, algo que está incluido en la Constitución y que forma parte
pues de nuestro sistema político actualmente. Entonces la guerra de reforma fue muy importante en estos periodos, en donde en este periodo del 1857 a 1864 se enfrentaron los grupos liberales liderados por Benito Juárez contra pues los grupos conservadores que bueno, en general era Félix María Zuloaga, el principal líder de los conservadores. El asunto está entonces que en esta etapa de la reforma es una época muy importante de nuestra historia y forma parte también del siglo XIX. Finalmente los conservadores tienen que solicitar apoyo del extranjero y traen pues o permiten la llegada de los franceses en la segunda intervención francesa, y los franceses pues toman nuestro territorio, y durante 3 años, de 1864 al 67, se va a establecer el segundo imperio mexicano, ¿okay? Que ya lo dijimos, es el segundo momento en que México se convierte en una monarquía. Ahí se quita entonces el sistema republicano y se establece el sistema monárquico, donde gobierna un emperador, un rey, que en este caso era Maximiliano de Habsburgo. Entonces aquí vamos a tener el periodo del Segundo Imperio Mexicano, y posteriormente pues los liberales logran finalmente derrotar a los conservadores, fusilan a Maximiliano y se restaura la república, o sea, el sistema republicano. Por eso de 1867 a 1876 se le denomina a este periodo como la República Restaurada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando otra vez la república o el sistema republicano regresa y se elimina el sistema monárquico y se instaura otra vez la República Restaurada, y es en este periodo donde vamos a tener como presidente pues a Benito Juárez, ¿verdad? Posteriormente Juárez se reelige y va a morir durante su gobierno presidencial. Después va a estar como presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y va a intentar reelegirse Sebastián Lerdo de Tejada, pero Porfirio Díaz se va a levantar en armas contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, y en 1876 va a tomar la presidencia, va a tomar el poder con el plan de Tuxtepec, y a partir de ahí en adelante se va a dar una serie de reelecciones por parte de este personaje, de Porfirio Díaz, en la etapa denominada Porfiriato, que va de 1876 a 1910, cuando inicia el periodo de la Revolución Mexicana. Entonces, como estamos viendo, estas son las principales etapas de la historia de México en el siglo XIX mexicano, ¿sí? Vamos entonces a acercarnos un poco para darle un pequeño repaso a esta línea del tiempo, ¿sí? Entonces, como dijimos, primera etapa, primer imperio mexicano, de 1821 a 1824, donde el primer emperador fue Agustín de Iturbide, Agustín I, ¿sale? Por eso en 1821 nace México como un imperio, y en 1824 México se convierte en una república mediante la Constitución de 1824. ¿Okay? Hasta aquí México tiene su primera constitución, la de 1824, como país ya establecido. Después dijimos venía la primera etapa republicana de México. 1829 se da la primera invasión extranjera, España inicia su reconquista, pero en 1836 reconoce la independencia de México. En 1838 se va a dar la Guerra de los Pasteles, la primera intervención francesa, el bloqueo francés en el puerto de Veracruz, y sería la segunda intervención extranjera en nuestro país. Y después, en 1847, Estados Unidos invade México, se da la guerra entre México contra Estados Unidos y pierde la mitad de su territorio México, y se anexa a Estados Unidos. Y en el 1853, Santa Anna vende una parte de nuestro territorio a Estados Unidos, que va a ser la Mesilla. Y eso pues le va a generar repudio entre
mucha gente de México. Santa Anna fue 11 veces presidente de México durante esta etapa de la etapa republicana. A veces fue federalista, a veces fue centralista. Estuvo saltando de todos los bandos políticos en estos momentos, en esta etapa de la historia. Antonio López de Santa Anna llegó a ser un héroe importante en lo que es en 1800, en lo que es en la etapa del intento de la reconquista, ¿sí? Fue un personaje muy importante para este periodo de la historia de México en la etapa republicana, ¿ok? Entonces, recuerden que esta etapa generalmente es un conflicto en nuestro país entre federalistas y centralistas, ¿ok? En el 57 se va a promulgar, 1857, la Constitución de ese año, y va a iniciar la Guerra de Reforma al año siguiente. Entonces México durante el siglo XIX tuvo dos constituciones, 1824 y 1857, ¿de acuerdo? Y aquí dijimos se va a iniciar el conflicto entre liberales y conservadores. Los liberales van a ir triunfando en las primeras campañas, pero después los conservadores solicitan ayuda del extranjero y entonces llegan aquí los franceses. Se da la segunda intervención francesa, que es la cuarta invasión extranjera, y de ahí en adelante se instaura posteriormente el segundo imperio mexicano, Maximiliano de Habsburgo, del 64 al 67, ¿de acuerdo? Y nos vamos a mover para acá. Después vamos a tener de 1867 al 76 la República restaurada, gobiernos de Benito Juárez. Se reelige Benito Juárez, después se va a establecer como presidente Sebastián Lerdo de Tejada y se va a intentar reelegir Sebastián Lerdo de Tejada, pero Porfirio Díaz no lo va a dejar y por eso de 1876 a 1910 se va a dar la etapa del porfiriato, constantes reelecciones de este caudillo que también ayudó a expulsar a los franceses en 1867, ¿de acuerdo? Ese es a grandes rasgos, pues los periodos históricos que vamos a ver de lo que es en estos siguientes videos que iré subiendo y que también forman parte de la programación de Aprende en Casa 3, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya hemos analizado la cuestión temporal, tendremos que analizar ahora la cuestión espacial. Es decir, cómo fue cambiando el territorio. Bien, cuando México nace como un imperio, tuvo su máxima extensión territorial, es decir, abarcaba lo que es parte de lo que es California, Nuevo México, Texas, lo que es la República Mexicana como la conocemos actualmente, y lo que es también Centroamérica. Todo este gran territorio que está iluminado de gris era el primer imperio mexicano que nace con la firma del Acta de Independencia en 1821. Era un enorme territorio, es la máxima extensión que llegó a tener México en aquella época. ¿Ok? Cuando México se establece como una república federal en 1824, entonces los centroamericanos se separan para ellos crear sus propios países y en México se establecen entonces una división territorial consistente en 19 estados y 5 territorios y una capital que es el Distrito Federal. ¿Okay? Los 5 territorios eran Alta California, Nuevo México, Baja California, ahí vamos 3, Tlaxcala y Colima, y con su capital el Distrito Federal. 19 estados, 5 territorios y un Distrito Federal, ¿okay? Según la Constitución de 1824. Acuérdense que esta República Federal no duró mucho porque después se estableció en 1836 con Antonio López de Santa Anna la República Centralista y el federalismo le permitió a los estados mantener gobiernos autónomos, o sea, tener sus propios congresos, estados, etcétera, leyes, perdón. Pero lo que es la República Centralista no permitía eso porque todo emanaba del Distrito Federal. Entonces muchos estados se enojaron, muchos territorios se enojaron con este gobierno
centralista e iniciaron su separación de México. Por ejemplo, la República de Yucatán, es decir, Yucatán se separó de México alguna vez, también la República de Río Grande, y ustedes la que conocen mucho y hemos conocido siempre, la separación de Texas, que se da en 1836. Posteriormente a esto, la República de Río Grande pues se va a anexar otra vez a México. Yucatán también otra vez se va a anexar a México, pero el que ya nunca va a regresar a México va a ser Texas. Entonces de ahí en adelante le vamos a decir adiós a Texas, y después se va a dar la invasión estadounidense a nuestro país, y sabemos que esto va a traer como consecuencia que se pierda la mitad de nuestro territorio en lo que es pues en lo que es en Alta California, Nuevo México y Texas se pierda y se le entreguen en 1848 con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Se anexan estos territorios a lo que es a Estados Unidos. Y en 1853 lo único que sí vende Santa Anna es este pedazo de territorio que tenemos aquí de color rojo, que se denomina La Mesilla. Esto va a generar que haya descontento en contra de este presidente y pues se destituye a través de la Revolución de Ayutla, ¿ok? Entonces esto es a grandes rasgos como México se transforma prácticamente al territorio actual al que tenemos. Todavía seguía vigente la Constitución de 1824, pero tuvo un montón de reformas, ¿ok? Y por eso tenemos este sistema de estados que, pues, vean, por ejemplo, el estado de Puebla tenía parte de lo que es Costa del Golfo y parte de Costa del Pacífico, o sea, eran divisiones territoriales totalmente diferentes a las que tenemos actualmente. Y todo esto se volvió a ordenar con la Constitución del 57, ¿ok? En donde a partir de ahí vamos a tener prácticamente pues la división territorial actual que tenemos, en donde pues vamos a tener 25 estados y un territorio. El único territorio que vamos a tener para esta época va a ser Baja California, ¿ok? Y 25 estados. Esto es durante la etapa de lo que es la etapa de la Guerra de Reforma, ¿ok? Y recuerden que después de la Guerra de Reforma viene el Segundo Imperio Mexicano, donde los franceses también van a tener, México va a pertenecerle a Francia durante el Segundo Imperio mexicano, y emperador Maximiliano de Habsburgo entonces va a cambiar la división territorial por estos 3 años y va a crear 50 departamentos. Entonces México ya no va a tener después divisiones en estados, se van a llamar los departamentos. ¿Por qué? Porque en Francia así es su división territorial, es por departamentos, así se les llaman. Entonces, durante el Segundo Imperio Mexicano, México no tenía estados, sino tenía 50 departamentos, que son los que estamos viendo aquí. ¿Sí? Pueden consultar en lo que es en línea, en internet, con mucho gusto. Y finalmente, con la expulsión de Maximiliano de Habsburgo, otra vez México regresa con el sistema de la Constitución de 1857, es decir, los 25 estados y un territorio que es Baja California. Aquí durante esta época todavía no vamos a tener a Hidalgo, porque el estado de Hidalgo se va a crear en 1919, Morelos, el estado de Morelos se va a crear en 1869, y el de Quintana Roo, ¿verdad? Que lo tenemos acá, que se va a crear hasta 1974. Entonces, como ven, esta es la división territorial que va a tener México, ya prácticamente es la división actual con la que contamos el día de hoy, bueno, o en la actualidad. Y con esto pues concluimos con el video. Espero haya sido de su agrado. Hicimos un recorrido general por los momentos de la historia de México, de 1821 a 1910, y también hicimos un recorrido de cómo se fueron transformando las divisiones territoriales durante el llamado siglo XIX mexicano. Nos estamos viendo hasta la siguiente, cuídense mucho, hasta la próxima.